Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas las personas a esta nueva edición de Entre Varales, que hoy va a estar dedicado a San Isidro Labrador, un santo que, bueno, ya vamos a ver, vamos a repasar la importancia que tiene tan grande en toda la provincia de Málaga, también en Alhaurín de la Torre, donde hace muchos años también se celebraba una romería que ya se perdió, y bueno, un año en el que San Isidro está de actualidad porque el Papa Francisco ha concedido un año jubilar que empezó la semana pasada, cuando fue San Isidro, y que hace 2 semanas ya prácticamente, y que va a estar hasta el año 2023, que se clausurará cuando venga de nuevo su festividad. Un año que se le ha llamado Año de la Fe, realmente dice San Isidro fuente de fe, y la Iglesia Católica pretende con ello iniciar un camino, dicen textualmente, que ayude a acrecentar la fe, la esperanza y la caridad en España y en todos los continentes, porque San Isidro Labrador no solo es patrono de los agricultores en España, sino también en Hispanoamérica, en esa vocación que los españoles llevaron a toda esta América cristiana. Un año, como decimos, un año jubilar, que los peregrinos que quieran pueden ir a Madrid, igual que vamos al Camino de Santiago, pues en este caso a Madrid capital, a esa Real Colegiata de San Isidro, donde se conservan los restos, mejor dicho, el cuerpo de San Isidro, y que precisamente los Verdes de Alhaurín de la Torre, la cofradía de la Veracruz, tiene organizado un viaje, ya lo están ahí viendo, de 2 días para el mes de julio, un viaje muy chulo en el que, aprovechando que están en los actos del 75 aniversario de la Virgen de la Soledad, ahí tienen el cartel, 9 y 10 de julio de 2022, bueno, pues aprovechando que, como decía, que estamos con los actos de la Virgen de la Soledad, bueno, pues se sale a Madrid, hay que decir, a un hotel situado en el centro de Madrid, en la puerta, muy cerca de la Puerta de Toledo, y muy cerca de la iglesia donde está la Virgen de la Paloma de Madrid. La Virgen de la Paloma, que se le llama así porque era la Virgen de la Soledad de la calle Paloma, y de ahí se ha quedado como esa Virgen de la Paloma. Igual que San Isidro, son los 2 santos madrileños por excelencia, ¿no? Bueno, pues esta excursión que organiza la Cofradía de la Veracruz, pues se va a ver la Virgen de la Soledad de la Paloma en su iglesia, y también se acude como peregrinos en este año jubilar a la Colegiata de San Isidro para venerar como cofradía también, como peregrinos, a esta imagen de San Isidro que también tuvo tanta importancia en Alhaurín de la Torre. Después tiempo para disfrutar de Madrid y a la vuelta pues pasando por Aranjuez, así que un viaje fabuloso que se pueden apuntar en los Verdes, en la Cofradía de la Veracruz de Alhaurín de la Torre. Pues si acuden al Facebook o a otras redes sociales, o cualquier amigo que conozcan en la cofradía, seguro que les informa y se pueden apuntar para ese viaje, que fíjate qué buen precio ha salido a la venta. Y bueno, hablábamos de San Isidro Labrador. San Isidro es un santo que nace en Madrid, cuando Madrid todavía era musulmana, es decir, en esos tiempos de Al-Ándalus, nace en esa época del Madrid islámico. Hay incluso algunos historiadores que, contrariamente a lo que siempre se ha dicho, hablan de San Isidro Labrador, que creció en una familia musulmana, dicen que no había autóctonos allí, que eran todos colonos musulmanes. Eso está por demostrar desde luego. Si hubiese sido musulmán, curiosamente, Isidro tiene su equivalente Idris en lengua árabe, así que bueno, no es tan raro, es decir, que se llamara Idris, Isidro. Bueno, de cualquier forma, nace en este Madrid musulmán, poco tiempo después de la conquista de Toledo, en aquellos pactos que se hacen en ese Al-Ándalus con el reino de Castilla, ya queda Madrid en la parte cristiana, y San Isidro, bueno, se va a casar con una mujer que hoy después será canonizada también, Santa María de la Cabeza, ojo, no confundir con la Virgen de la Cabeza de Andújar, y a San Isidro se le atribuyen una serie de milagros donde, bueno, pues por ejemplo, era desde luego un hombre santo, era una persona buena que ayudaba a los más pobres. Y bueno, de ahí viene, por ejemplo, cada vez que pensamos en San Isidro y nos acordamos de él, pues aparece esa imagen, esa referencia a una yunta, un ángel con una yunta de bueyes, precisamente porque habla de uno de los milagros de San Isidro, que los ángeles cuidaban por él del campo, precisamente para con esa cosecha a alimentar a los más pobres. Hay muchos vídeos en internet que nos hablan de eso, de su vida. Por cierto, creo que es el único santo, y que su mujer también es santa, es decir, estamos hablando de un matrimonio
Lo más habitual cuando hablamos de santos de la Iglesia son varones que no han tenido hijos. Ahí estamos viendo en el monitor esa imagen de Santa María de la Cabeza en la procesión que hubo en Madrid con ocasión de su festividad, y decía que San Isidro, bueno, tiene curiosidad, fíjense ahí llevando el trono. Qué pena que lo van llevando, diríamos, con una traspalet, es decir, no lo llevan como lo llevamos aquí, ni como lo llevan en Sevilla, ni a costal, ni a hombro, sino lo llevan tirando, sí, un precioso adorno floral. Y esa es Santa María de la Cabeza, una imagen nueva también, que la bendijeron hace unos años, ahí con la Policía Municipal de Madrid, y decía, vamos a ver un vídeo para que nos explique resumidamente quién fue San Isidro Labrador y aprendamos un poquito más de esta venerable imagen, de este santo de la Iglesia Católica. Vemos el vídeo. San Isidro Labrador es uno de los santos más populares, principalmente entre los campesinos. Es el patrono de la ciudad de Madrid y de los labradores y agricultores no solo de España, sino también de toda Hispanoamérica. Isidro nació en Madrid hacia el año 1082, cuando esa parte de la península estaba en poder de los musulmanes, pero tan solo 3 años después, ese territorio pasó a manos del monarca cristiano Alfonso VI. Su nombre completo era Isidro de Merlo y Quintana. Sus padres, Pedro e Inés, eran humildes agricultores que trabajaban en los campos de la familia Vargas. Isidro, del que se dice que era de muy baja estatura, pasó sus primeros años en el arrabal de San Andrés, que quedaba por fuera de las murallas de Madrid. A los 10 años quedó huérfano, y desde entonces trabajó como jornalero al servicio de don Juan de Vargas, señor feudal de aquellas tierras. Hacia el año 1110, el emir musulmán Ali ibn Yusuf desplegó sus ejércitos en un ataque contra los cristianos, lo que obligó a la familia de Isidro a trasladarse a la localidad de Torrelaguna, donde Isidro conoció a María Toribia, más tarde conocida como Santa María de la Cabeza, con la que se casó y tuvo un hijo que luego sería conocido como San Illán. Madrid pasó alternativamente de manos cristianas a manos musulmanas a lo largo de los años, hasta que en 1162 fue conquistada definitivamente por el rey cristiano Fernando II. El dinero que Isidro ganaba como labrador lo distribuía en 3 partes, una para la iglesia, otra para los pobres y otra para su familia, es decir, para su esposa y su hijito. San Isidro era muy compasivo, no solo con los hombres, sino también con los animales. Un día de invierno fue al molino para moler un saco de trigo que llevaba. De pronto vio que unas pobres palomas estaban acurrucadas en la rama de un árbol a punto de morir de hambre y de frío. Entonces, sin dudarlo, arrojó el trigo que llevaba para que las palomas pudieran comer. Un compañero que iba pasando por allí se burló de él por haber desperdiciado el trigo de esa manera, pero cuando Isidro llegó al molino, el saco que llevaba estaba lleno de trigo, y la harina que produjo fue el doble de lo habitual. En otra ocasión, los vecinos denunciaron a Isidro ante su patrón, acusándolo de llegar tarde a su trabajo en el campo por ir a misa todas las mañanas y luego recorrer varias iglesias para rezar. El patrón se enfureció con Isidro, pero éste le respondió que no debía preocuparse, pues le aseguraba que su parcela produciría el doble que las demás. El patrón aceptó y al día siguiente se escondió para ver cómo hacía Isidro para multiplicar el producto de su trabajo. Al día siguiente, el patrón vio con asombro cómo unos ángeles ayudaban a Isidro a conducir los bueyes en el arado, pero cuando se acercó a ellos, los ángeles desaparecieron, y esto le convenció de que Dios estaba con Isidro. Otro día, Isidro estaba rezando en la iglesia cuando de pronto llegaron corriendo unos niños muy asustados, quienes le avisaron que un lobo estaba a punto de comerse a su burro. Isidro no se asustó, sino que le pidió a Dios con tranquilidad que se hiciera según su voluntad, y cuando llegaron al sitio, el lobo estaba muerto y el burro no tenía ningún daño. En otra ocasión, Isidro y su esposa repartieron una sopa que habían preparado entre los pobres y los mendigos. Cuando se había terminado la sopa, llegó un desventurado que moría de hambre y pedía un poco de sopa. Isidro y su esposa se pusieron muy tristes porque sabían que la sopa se había terminado. Sin embargo, Isidro le rogó a María Toribia
que fuera a ver si por casualidad quedaba un poco de sopa en el fondo de la olla. La sorpresa fue grande cuando ella descubrió que la olla estaba llena de sopa recién preparada y caliente, y ante tal prodigio supo que se trataba de un milagro de Dios. Otro día, Isidro fue invitado a un banquete en una cofradía religiosa, pero Isidro llegó tarde y además se presentó con 5 mendigos que estaban hambrientos. Como la comida ya se había acabado, uno de los cofrades regañó duramente a Isidro por presentarse tarde y con invitados, pero Isidro le respondió con mucha calma que fueran a la cocina y se percataran de si en verdad no quedaba nada de comer. Cuando los cofrades entraron en la cocina, vieron con asombro que estaba llena de exquisitos manjares recién preparados, y entonces comprobaron que Isidro era un hombre de Dios. Otro prodigio maravilloso ocurrió un día cuando el hijo de Isidro, el pequeño Illán, se cayó a un pozo mientras corría por el campo. Entonces Isidro le pidió a Dios que rescatara al niño, y de inmediato las aguas del pozo subieron hasta que el niño pudo salir por sus propios medios. El pozo de San Isidro se puede ver en la actualidad en la Casa Museo de Madrid. En el año 1172, Isidro sintió que le llegaba la hora de entregar su alma al Señor. Entonces hizo confesión de sus pecados y les recomendó a sus amigos y familiares que nunca olvidaran el amor a Dios y la caridad hacia los pobres. Murió santamente el 30 de noviembre de ese año. El 15 de mayo de 1213, el rey Alfonso VIII hizo trasladar el cuerpo incorrupto de San Isidro a una capilla que le mandó construir en el arrabal de San Andrés, donde Isidro había pasado su juventud. Desde el siglo XV se comenzó a sacar su cuerpo en procesión para hacer rogativas por la lluvia en Madrid. Su festividad se celebra el 15 de mayo. Se le suele representar vestido de campesino, con utensilios propios de los labradores, en actitud orante y a veces acompañado de bueyes y de ángeles. Durante el siglo de oro español, los reyes de España fueron muy devotos de San Isidro, y eran muy célebres y concurridas las procesiones que se hacían con su cuerpo en Madrid. Por mucho tiempo fue el santo al que se encomendaban las reinas de España cuando caían enfermas, y en Madrid se le construyó una ermita cerca del río Manzanares, en la pradera a la que se llamó Pradera de San Isidro. Entre los milagros más célebres de San Isidro se destaca el haber curado de calenturas al rey Felipe III, la curación de la reina doña Mariana de Neuburgo, esposa de Carlos II, y la sanación de la reina María Amalia de Sajonia, esposa de Carlos III. Oración. Bienaventurado Isidro, que habitas hoy la celestial morada en justo premio de tu singular piedad, caritativo celo y santidad de vida, sin que para practicar dichas virtudes fueran obstáculo las ocupaciones a que tenías que dedicarte para ganar el necesario sustento, tanto para ti como para tu venerable esposa, María de la Cabeza. Te suplicamos que seas nuestro intercesor para con el Altísimo, a fin de que este divino Señor se apiade de nuestras miserias y por un acto de su infinita bondad nos conceda vivir en paz en esta vida y que gocemos en la otra las eternas delicias de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Isidro, como ven, un santo con muchos milagros atribuidos y además tiene la particularidad de que una vez que la Iglesia Católica empezó a establecer un sistema de conceder quién podía ser santo, fue uno de los primeros, además se hizo, digamos, con todas las de la ley, porque antes, en aquella época de la Edad Media, se hacía de una forma un poquito arbitraria, vamos a dejarlo ahí, y San Isidro pues se hizo su expediente y se documentó muy bien todos los milagros que había hecho. Siempre se le tuvo una gran veneración, ya digo que no solo en Madrid, sino inmediatamente en toda España. Como en Madrid también se establece la corte, la capital del reino, siempre acuden a él también como para venerarlo, y ya saben ustedes también que en esta época de la Edad Media había mucha devoción por las reliquias. Entonces el cuerpo, cuando ven el cuerpo de San Isidro, se dan cuenta de que está incorrupto, o por lo menos que no se ha consumido como tenía que haber pasado después de tantos y tantos años que ya estaba muerto. Se cuentan, por ejemplo, ahí están viendo esa fotografía,
de archivos del cuerpo, podríamos decir momificado, ¿no? ¿Verdad? Por lo menos no está hecho polvo. Literalmente, San Isidro está en esa arca que regaló la reina Mariana, una esposa de Carlos II de Austria, agradecido porque ese rey que era, le decían, el hechizado, que tenía tan poquita salud, pues también mejoró gracias a San Isidro. ¿Y qué costumbre tenían en aquella época? Estamos hablando del siglo XVII. Pues cogían al cuerpo incorrupto de San Isidro y literalmente se lo llevaban a la cama al rey, cuando estaba enfermo. Y eso lo cuentan las crónicas. Las crónicas cuentan cosas que de luego son verdaderamente asombrosas. Les hablaba de las reliquias y de esto de poder tener un trocito del santo o del hueso o de algo que había estado en contacto con él, como tenemos tantas estampitas, por ejemplo, acuérdense, Fray Leopoldo, que tiene un trocito de tela que ha estado en contacto con ese cuerpo de Fray Leopoldo que veneramos en Granada. Bueno, pues se cuenta incluso que en la época de la reina Isabel la Católica, una de sus damas, en una de aquellas exposiciones al público, a los fieles de San Isidro, se acercó a besarlo y le mordió y se llevó un dedo, un trozo de la mano. Y cuando se dieron cuenta, lo recuperaron, lo obligaron a devolverlo, pero... me ha dado risa con eso de pensar en devolverlo. El caso es que le falta un dedo a San Isidro, que me disculpe San Isidro, que no queremos ser irrespetuosos. Bueno, cosas que ocurren en la historia de esas leyendas, que se confunden entre las crónicas, la devoción, las tradiciones, todo con este santo, San Isidro Labrador. Se abre al público esa urna muy pocas veces. Este año, precisamente, esta semana pasada, se ha expuesto al público para que se pueda ver el cuerpo de San Isidro. Los años 80 fue la última vez anterior que se había hecho, y también quiero acordarme de la época de la Guerra Civil. Fíjense que cuando estalla la Guerra Civil, acuérdense que en Málaga, en Alaurín de la Torre, en el año 1931, dentro de ese movimiento anticlerical, asaltaron las iglesias y destruyeron los retablos. Bueno, en Madrid no pasó en las iglesias en el año 31, pero viendo el ambiente que había, el arzobispo de Madrid ordenó tapiar los restos de San Isidro para ocultarlo, previendo lo que podía pasar. Efectivamente, llegó la Guerra Civil, a saber si tenía información privilegiada también el arzobispo, con aquel golpe de Estado, el alzamiento, como se decía entonces. Lo que es cierto es que San Isidro estuvo tapiado en unas dependencias de la colegiata. Cuando empieza la Guerra Civil lo buscan, saquean, destruyen la iglesia y San Isidro no lo encuentran. De forma que cuando en 1939 las tropas de Franco entran en Madrid, van a ver si está allí, y allí está de nuevo San Isidro, que lo abren, y esa fotografía precisamente que estamos viendo es de esa época, cuando lo abren de nuevo a la veneración de los fieles, este cuerpo de San Isidro, que, como ve, tiene muchísima devoción y mucha historia. Cuando llega la dictadura de Franco, San Isidro Labrador, patrón madrileño, se piensa también que se impulsa su devoción a través de la hermandad sindical de labradores y ganaderos que se establecen en toda España, también en Alaurín de la Torre, que tenemos la Cámara Agraria, y en los años 50 precisamente en Alaurín de la Torre viene el mismo día que traen a la Virgen del Carmen, traen a la talla de San Isidro. Ese que estamos viendo es esa procesión de Madrid de este año, y vamos a ver la del retablo de San Isidro Labrador en Alaurín de la Torre, porque además, si se fijan, cuando van a la iglesia de San Sebastián, en la base del retablo encontrarán que hay una simbología. En esta foto precisamente está justo debajo, en la parte inferior, hay una simbología que es el escudo de la hermandad sindical de labradores y ganaderos, que todavía se conserva en el retablo, en la iglesia parroquial. Ese retablo tan bonito que hizo Pedro Pérez Hidalgo para la iglesia parroquial, y esa imagen de San Isidro, que es la más habitual, una imagen de pasta seriada, como decimos, de olot, que es la más frecuente que vemos en los pueblos más cercanos. San Isidro, como digo, en la época de Franco se imparte, esa vocación se extiende por toda España, pero ya había pueblos que también San Isidro era patrón. Por ejemplo, en Teba, que tuvimos aquí hace un tiempo su invitado a dos hermandades, ¿lo recuerdan? Hablamos de él. Por ejemplo, en Estepona, en Churriana, en Periana. Bueno, pues vamos a ver, precisamente para que vean que la imagen es prácticamente la misma, vamos a ver primero un poquito de esta procesión de este año, de nuestro pueblo vecino, de Churriana, San Isidro Labrador.
Vamos a hacer de calle que es el malo. Venga, vamos. Tocando. Niño, no. Para, se paga.
Como ven, bueno, en este caso en Periana, con el olivo, siempre las referencias al campo, al olivo, al trigo. En el caso, por ejemplo, de Laurín de la Torre lo tenemos con el azadón también, que es otra de su iconografía clásica, con el haz, es decir, con el manojo de espigas de trigo en la mano. Por ejemplo, bueno, están viendo ahí en el retablo, ¿ven? En el brazo izquierdo lleva ese haz de trigo, en la derecha el azadón. Y, bueno, precisamente esa referencia al trigo es muy curiosa, tal como la tienen en la celebración de Periana con San Isidro, que ha sido también ahora en su festividad. Tienen una hermandad propia. Y José María Camacho es su hermano mayor, que estuvimos hablando con él también, y tienen la particularidad, si se fijan en el trono, en esa peana está sobre diría uno, ¿eso qué es? ¿Una barca? Es una cubeta, podemos llamarle perfectamente, porque tiene la tradición en Periana, ahí lo ven saliendo del templo parroquial, de arrojarle trigo, granos de trigo, que la gente hace esas ofrendas. Entonces fíjense cómo ahí va pintada, viva San Isidro, ¿no? Están viendo ahí en la barqueta, que podríamos decir también, cubeta, en fin, en definitiva esa plataforma sobre la que va la imagen del santo, de San Isidro, y a lo largo de la procesión, que va por todas las calles del pueblo, los vecinos van haciendo unas ofrendas con unos celemines o con unas medidas de trigo, y después ya arrojando literalmente sacos y sacos y sacos de este grano de trigo. Allí lo vemos saliendo a hombro. Vamos a ver con detalle y con sonido ambiente esas imágenes de la procesión de San Isidro en Periana, que desde luego es una preciosa tradición. Lo disfrutamos.
Bueno, pues aparte de Churriana, a la orilla de la Torre, Estepona, Periana, pues seguro que cuando pensamos en San Isidro se nos viene a la cabeza pues eso de la verbena de San Isidro, la fiesta taurina, esas chulapos y chulapas que salen en Madrid, esa pradera de San Isidro tradicionalmente, y en la procesión pues también participan, como lo están viendo ahí, con esos trajes tradicionales de Madrid. Ahí en esta procesión, ahí lo ven con los claveles rojos, típicos también de los casados y casadas, como manda la tradición, allí en Madrid. Y bueno, con este vídeo que estamos viendo de José Ángel Fresneda, pues estamos viendo pues, toda la procesión, todo el cortejo, que como pueden ver, pues como en cualquier sitio, ¿no? Con los estandartes, allí vemos llegar los respectivos estandartes, luego venía la procesión a Santa María la Cabeza y después ahí tenemos a San Isidro, que sí que es una figura diferente, es una imagen, hace años tenía también otra más estándar, y esta la hicieron profesor hace unos años, y ahí lo vemos en esa procesión que lo llevan empujando, como yo decía antes, con lo de la traspaleta, ¿no? con ese mecanismo con ruedas para que pueda andar San Isidro. En fin, una tradición preciosa, una devoción, una tradición para conservar, para venerar a San Isidro, y vamos a terminar precisamente con ese vídeo de San Isidro en Madrid en este año jubilar, Fuente de Fe, emplazándoles como siempre hasta la semana que viene si ustedes quieren. Muchísimas gracias por su atención y nos despedimos con San Isidro, ahora el de Madrid.